La luz tenue del amanecer se filtraba por los ventanales del Hospital Central de Ciudad de México, uno de los centros médicos más prestigiosos del país. El doctor Alejandro Montero caminaba por los pasillos con paso firme, repasando mentalmente la compleja cirugía cardíaca que acababa de realizar durante las últimas 7 horas. Su bata blanca impecable contrastaba con las ojeras que delataban su cansancio, pero la satisfacción de haber salvado otra vida mantenía su espíritu en alto. A sus 35 años, Alejandro era considerado uno de los mejores cirujanos cardíacos de Latinoamérica. Hijo de una dinastía médica y empresarial, había crecido entre privilegios que la mayoría de sus colegas jamás conocerían. Su apartamento en Polanco, sus trajes hechos a medida y su colección de relojes suizos eran solo pequeñas muestras de su fortuna familiar. Doctor Montero, los familiares del paciente Gutiérrez quieren hablar con usted, le informó una enfermera al cruzarse en el pasillo. Gracias, iré en unos minutos. Necesito un café primero, respondió con una sonrisa cansada. El quirófano siempre lo dejaba exhausto, pero extrañamente hambriento. Decidió dirigirse a la sala de descanso del personal, un pequeño espacio en el 4º piso que raramente frecuentaba. Prefería las cafeterías elegantes cercanas al hospital, pero hoy no tenía energía para salir. Al abrir la puerta de la sala, sus ojos se detuvieron en algo inesperado. En el viejo sofá del rincón, una joven enfermera dormía profundamente. Su uniforme azul celeste arrugado y su cabello negro recogido en una coleta despeinada sugerían que llevaba muchas horas de trabajo. Un libro de texto de enfermería avanzada yacía abierto sobre su regazo, y varios apuntes se esparcían a su alrededor. Alejandro se quedó inmóvil, contemplándola. Había algo profundamente conmovedor en la imagen de esta mujer, agotada pero evidentemente dedicada a su profesión y a seguir aprendiendo. En su rostro, a pesar del cansancio, se reflejaba una serenidad que lo intrigó. Se acercó silenciosamente para no despertarla. La identificación colgada de su uniforme revelaba su nombre: Elena Ramírez, enfermera de cuidados intensivos. Alejandro recordó vagamente haberla visto en algunas cirugías, siempre eficiente y centrada. Mientras preparaba su café, intentando hacer el menor ruido posible, Elena abrió los ojos sobresaltada. «Dios mío, ¿qué hora es?», exclamó incorporándose rápidamente y recogiendo sus papeles con manos temblorosas. «Las 6:27 de la mañana», respondió Alejandro con voz tranquila. «No quería despertarte». Elena lo miró con los ojos muy abiertos, reconociendo inmediatamente al prestigioso cirujano. Un rubor intenso cubrió sus mejillas mientras intentaba arreglarse el uniforme. «Doctor Montero, lo siento muchísimo. No debería estar durmiendo aquí, es solo que terminé mi turno doble y tenía que estudiar para mi examen de especialización, pero evidentemente el cansancio me venció y...» Las palabras salían atropelladamente de su boca. «No tienes que disculparte», la interrumpió Alejandro con una sonrisa genuina. «Todos necesitamos descansar, especialmente después de un turno doble. ¿Te apetece un café? Acabo de hacer suficiente para 2». La sorpresa en el rostro de Elena fue evidente. Todos en el hospital conocían la reputación del doctor Montero: brillante, exigente y generalmente distante con el personal que no formaba parte de su equipo directo. «Gracias, un café me vendría bien», aceptó Elena, todavía visiblemente incómoda. Mientras Alejandro servía las 2 tazas, notó las manos de Elena, ligeramente ásperas por el constante lavado y uso de desinfectantes, un contraste marcado con las suyas, protegidas siempre por guantes quirúrgicos. «¿Especialización en enfermería quirúrgica cardiovascular?», preguntó señalando sus apuntes. Los ojos de Elena, de un marrón profundo, se iluminaron al hablar de su pasión. «Sí, es mi 2º año. Trabajo aquí y estudio por las noches. No es fácil, pero vale la pena». Alejandro le entregó la taza de café y por un breve instante sus dedos se rozaron. Algo en ese simple contacto, en la determinación que vio en sus ojos y en la dignidad con la que llevaba su cansancio, despertó en él un interés que iba más allá de la curiosidad profesional. «Si necesitas algún consejo sobre cardiología, mi oficina está en el 6º piso», se sorprendió a sí mismo ofreciendo. La sonrisa de Elena, sincera y sin pretensiones, iluminó la austera sala de descanso. «Gracias, doctor. Lo tendré en cuenta.
Cuando Alejandro salió de la sala minutos después, algo había cambiado en su interior. En un hospital donde veía cientos de rostros cada día, el de Elena Ramírez se había quedado grabado en su memoria, desafiando todas las probabilidades y las barreras invisibles que separaban sus mundos. El Mercedes-Benz negro de Alejandro atravesaba las avenidas de Ciudad de México mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte. A su alrededor, la megalópolis despertaba con su característico bullicio, vendedores ambulantes montando sus puestos, oficinistas apresurándose hacia el metro, y el aroma de las primeras tandas de tortillas recién hechas escapando de las pequeñas tortillerías. Ajustó el espejo retrovisor y notó las profundas ojeras bajo sus ojos. La imagen de Elena dormida en aquella incómoda sala de descanso seguía presente en su mente. Había algo en ella, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que lo había cautivado. Su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de su madre recordándole la cena de esa noche, el aniversario de sus padres, un evento exclusivo en uno de los restaurantes más lujosos de Polanco, con la élite empresarial y médica de la ciudad. Alejandro suspiró. Estos compromisos sociales, que una vez disfrutó, ahora le parecían cada vez más vacíos. A 20 kilómetros de distancia, en un modesto apartamento de la colonia Narvarte, Elena Ramírez abría la puerta de su hogar intentando no hacer ruido. Su hermana menor, Sofía, probablemente seguía durmiendo antes de ir a sus clases en la universidad. El pequeño apartamento de 2 habitaciones estaba impecablemente limpio, aunque los muebles mostraban el desgaste de los años. En las paredes, fotografías familiares contaban la historia de 2 hermanas que habían perdido a sus padres en un accidente 6 años atrás, dejando a Elena, entonces estudiante de enfermería de 22 años, como única responsable de Sofía, que apenas comenzaba la preparatoria. ¿Eres tú, Lena? La voz adormilada de Sofía llegó desde la pequeña habitación que compartían. Sí, perdón por despertarte, respondió Elena mientras dejaba su pesada mochila junto a la mesa de la cocina. Vuelve a dormir, aún es temprano. Sofía, de 20 años, salió de la habitación envuelta en una manta. Su rostro, similar al de Elena pero con rasgos más juveniles, mostraba preocupación. «Te ves exhausta». «¿Otro turno doble?», preguntó, acercándose para darle un abrazo a su hermana. Elena asintió mientras ponía agua a hervir para prepararse un té. «El hospital está con personal reducido por las vacaciones y necesitamos el dinero extra». «Me siento culpable, Elena. Si yo también trabajara...» «Ni lo pienses», la interrumpió Elena con firmeza. «Tu único trabajo ahora es terminar tu carrera de ingeniería. Ya falta poco para que te gradúes». Su voz se suavizó. «Mamá y papá estarían tan orgullosos de ti». El silencio que siguió estaba cargado de recuerdos y determinación. Las hermanas Ramírez habían superado juntas la tragedia, apoyándose mutuamente, construyendo una vida digna, a pesar de las dificultades económicas. «Algo raro pasó hoy», comentó Elena mientras sorbía su té de manzanilla. «Me quedé dormida en la sala de descanso después de mi turno y me despertó el doctor Montero». «¿El cirujano famoso? ¿El de las revistas de medicina?», preguntó Sofía con ojos muy abiertos. Elena asintió. «El mismo. Pensé que me regañaría, pero fue amable. Me ofreció café y hasta se interesó por mis estudios de especialización. Quizás le gustaste», bromeó Sofía con una sonrisa pícara. Elena rodó los ojos. «No seas ridícula. Los hombres como él no se fijan en mujeres como yo. Viven en otro mundo». Miró su reloj. «Necesito dormir un poco antes de volver al hospital esta tarde». Mientras Elena se preparaba para descansar, en la exclusiva zona de Polanco, Alejandro entraba en su lujoso penthouse. El contraste no podía ser más marcado. Pisos de mármol, ventanales del suelo al techo con vistas panorámicas de la ciudad y muebles de diseño italiano que costaban más que el salario anual de una enfermera. Su ama de llaves, doña Carmen, ya había preparado el desayuno. «Doctor, su padre llamó mientras no estaba. Dice que necesita hablar con usted antes de la cena de esta noche», informó mientras servía jugo de naranja recién exprimido. Alejandro asintió distraídamente. Su padre, el doctor Ricardo Montero, era una eminencia en neurocirugía y actual director de una cadena de hospitales privados.
Sus conversaciones generalmente giraban en torno a las expectativas que tenía para su hijo. Un matrimonio ventajoso con la hija de algún empresario influyente, una posición directiva en el hospital familiar, la continuación del legado Montero. Pero esta mañana, los pensamientos de Alejandro estaban lejos de las ambiciones de su padre. Pensaba en unas manos ásperas por el trabajo duro, en unos ojos marrones llenos de determinación y en el nombre que había repetido mentalmente durante todo el trayecto a casa, Elena Ramírez. Mientras se preparaba para dormir unas horas, Alejandro recordó la última frase que le había dicho a Elena. «Mi oficina está en el 6º piso». Se preguntó si ella tomaría la iniciativa de visitarlo o si el destino volvería a cruzar sus caminos de alguna otra manera. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sentía curiosidad por algo que no tenía nada que ver con la medicina o las expectativas familiares. A kilómetros de distancia, en habitaciones tan diferentes como sus vidas, tanto Elena como Alejandro cerraron los ojos, sin imaginar cómo aquel encuentro casual en una sala de descanso comenzaría a alterar el curso de sus destinos. La rutina del Hospital Central comenzó temprano, como todos los días. Las enfermeras del turno matutino recibían los reportes del turno nocturno. Los residentes corrían de un lado a otro atendiendo emergencias, y los especialistas revisaban sus agendas del día. Para el mediodía, el sol de México caía implacable sobre la ciudad, calentando las paredes del hospital mientras adentro el aire acondicionado mantenía un ambiente fresco y aséptico. Alejandro entró al edificio con paso firme. Había descansado apenas 4 horas, pero se sentía extrañamente energizado. Su primera cirugía estaba programada para las 2 de la tarde, lo que le daba tiempo de revisar algunos expedientes y quizás pasar por la unidad de cuidados intensivos con alguna excusa profesional. «Buenos días, doctor Montero», lo saludó la jefa de enfermeras al cruzarse en el pasillo. La doctora Fuentes lo estaba buscando para consultarle sobre un caso de insuficiencia mitral. «Gracias, pasaré por su oficina», respondió, ajustando el estetoscopio alrededor de su cuello. Sus ojos recorrían discretamente los pasillos, buscando sin querer admitirlo una silueta en uniforme azul celeste. Se dirigió hacia la UCI, convenciéndose a sí mismo de que necesitaba revisar personalmente a un paciente postoperatorio. Al entrar en la unidad, el sonido rítmico de los monitores cardíacos y respiradores lo recibió, y allí estaba ella. Elena se encontraba tomando los signos vitales de un paciente anciano, sus movimientos precisos y eficientes, mientras hablaba con él en voz baja y tranquilizadora. «Sus niveles de oxígeno están mejorando, don Raúl. Si sigue así, pronto podrá ver a sus nietos en una habitación normal», le decía con una sonrisa que iluminaba toda su cara. Alejandro se detuvo a observarla, admirando su capacidad para combinar profesionalismo con una calidez humana que muchos médicos, él incluido, a veces olvidaban en medio de las exigencias técnicas de la medicina. Cuando Elena se giró, sus miradas se encontraron. Por un instante pareció sorprendida, pero rápidamente recuperó su compostura profesional. «Doctor Montero, buenos días. ¿Viene a ver a algún paciente en particular?» Alejandro sintió un inexplicable nerviosismo. «Vengo a revisar a la señora Vázquez, la de la válvula aórtica que operé ayer». Elena asintió. «Está respondiendo muy bien. Sus valores están dentro de los parámetros esperados y ya está despierta». Caminaron juntos hacia la cama de la paciente. Elena le entregó el expediente y sus dedos se rozaron brevemente. Ninguno mencionó su encuentro de la mañana anterior. Mientras Alejandro examinaba a la señora Vázquez, era consciente de la presencia de Elena a su lado, atenta a cada indicación. Había trabajado con decenas de enfermeras a lo largo de su carrera, pero nunca había sentido esta extraña conexión, esta conciencia agudizada de los movimientos y gestos de alguien más. «Todo parece estar en orden», comentó finalmente. «Podemos considerar trasladarla a piso mañana si continúa así. Me aseguraré de monitorearla especialmente», respondió Elena. Al terminar la ronda, Alejandro se encontró buscando alguna excusa para prolongar su conversación. «¿Cómo va la preparación para tu examen de especialización?», preguntó mientras caminaban hacia la estación de enfermería. Los ojos de Elena se iluminaron. «Estoy repasando las técnicas de asistencia en cirugía valvular mínimamente invasiva.
Es fascinante, aunque algunas partes son complicadas sin ver el procedimiento en persona. Tengo una cirugía de ese tipo la próxima semana, comentó Alejandro sin pensarlo demasiado. Si quieres, puedes asistir como observadora. Sería útil para tu examen. La sorpresa y alegría en el rostro de Elena fue evidente. ¿En serio? Eso sería increíble, doctor, gracias. Alejandro, corrigió él en voz baja. Cuando no estemos frente a pacientes, puedes llamarme Alejandro. Un leve rubor cubrió las mejillas de Elena, quien asintió levemente antes de ser llamada por otra enfermera. Esa tarde, durante su cirugía programada, Alejandro se encontró pensando en Elena mientras sus manos trabajaban con la precisión mecánica que le había ganado su reputación. Se preguntó sobre su vida fuera del hospital, sobre sus sueños más allá de la especialización. Por primera vez en años, sentía curiosidad genuina por conocer a alguien más allá de las formalidades sociales o profesionales que normalmente regían sus relaciones. Mientras tanto, en la cafetería del hospital, Elena compartía su almuerzo tardío con Luisa, su amiga y colega de enfermería. ¿El doctor Montero te invitó a observar su cirugía?, preguntó Luisa con ojos incrédulos. ¿Estamos hablando del mismo Alejandro Montero, el príncipe de hielo que apenas habla con los mortales? Elena rodó los ojos ante el apodo que algunas enfermeras habían dado al cirujano. No es así, parece distante, pero creo que es más por concentración que por arrogancia. ¿Eso o le gustaste?, sugirió Luisa con una sonrisa pícara. No lo culparía. Eres hermosa, inteligente. Por favor, la interrumpió Elena, aunque no pudo evitar sonreír. Estás siendo amable y profesional. Además, ¿has visto las revistas sociales? Sale con modelos y herederas. Yo apenas puedo pagar el alquiler de nuestro apartamento. Luisa se encogió de hombros. El corazón no entiende de cuentas bancarias, amiga. Elena cambió de tema, pero las palabras de su amiga resonaron en su mente durante el resto de su turno. Cuando finalmente salió del hospital, ya había oscurecido. Esperaba en la parada del autobús cuando un Mercedes negro se detuvo frente a ella. La ventanilla bajó, revelando el rostro de Alejandro. ¿Necesitas que te lleve a algún lugar?, preguntó con una sonrisa que suavizaba sus normalmente serias facciones. Elena dudó un momento. La línea entre lo profesional y lo personal parecía difuminarse peligrosamente. Gracias, pero no es necesario. El autobús llegará pronto. Insisto, respondió él. Está oscureciendo y... Se detuvo, como si buscara una excusa profesional. Podríamos discutir los detalles de la cirugía de la próxima semana. Con una mezcla de nerviosismo y curiosidad, Elena finalmente aceptó. Al subir al lujoso vehículo, fue consciente del contraste entre su uniforme arrugado, después de un largo día de trabajo, y el inmaculado traje de Alejandro, y el interior de cuero del auto. ¿Hacia dónde?, preguntó él. Colonia Narvarte, respondió ella, repentinamente consciente de la distancia no solo geográfica entre sus mundos. El trayecto comenzó en silencio, pero gradualmente la conversación fluyó hacia temas profesionales. Casos interesantes, nuevas técnicas quirúrgicas, los desafíos del sistema de salud mexicano. Para sorpresa de Elena, Alejandro escuchaba con genuino interés sus opiniones, tratándola como una igual a pesar de las diferencias en sus posiciones y formación. Cuando llegaron a su edificio, un modesto bloque de apartamentos de clase media, Alejandro apagó el motor. «Gracias por traerme», dijo Elena sintiendo que debía decir algo más, pero sin saber exactamente qué. «Gracias a ti por la compañía», respondió él con una sonrisa que parecía reservada solo para ella, diferente a su habitual expresión profesional. «Sabes, no es fácil encontrar a alguien con quien hablar de verdad en este mundo». Sus miradas se encontraron por un instante cargado de posibilidades. Antes de que el momento se extendiera demasiado, Elena bajó del auto con un suave «hasta mañana». Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, sentía el corazón latiendo con fuerza, no solo por el esfuerzo físico. Desde el auto, Alejandro la observó entrar al edificio, perdido en pensamientos que nunca antes habían ocupado su mente. Por primera vez en su vida, sentía que algo importante estaba ocurriendo, algo para lo que toda su educación privilegiada y formación médica no lo habían preparado. La exclusiva área de Polanco brillaba bajo las luces nocturnas cuando Alejandro llegó al restaurante,
donde se celebraba el aniversario de sus padres. El salón privado estaba decorado con arreglos florales elaborados y cristalería que reflejaba la luz de las velas, creando un ambiente de opulencia discreta que caracterizaba el estilo de la familia Montero. «Alejandro, por fin llegas», exclamó su madre, Beatriz Montero, acercándose para besarlo en la mejilla. A sus 60 años, conservaba la elegancia y porte que la habían distinguido siempre en los círculos sociales de la alta sociedad mexicana. «Perdón por el retraso, mamá. Tuve que hacer una parada después del hospital», se disculpó, pensando en el desvío hasta Narvarte que había hecho para llevar a Elena a casa. Su padre, el doctor Ricardo Montero, lo observaba desde el otro lado del salón mientras conversaba con el dueño de una cadena farmacéutica. Con un gesto discreto le indicó que se acercara. «Hijo, te presento a Fernando Méndez y a su hija Carolina. Acaban de regresar de Londres, donde Carolina completó su maestría en Administración de Empresas». Alejandro estrechó las manos ofrecidas, consciente de la intención no tan sutil de su padre. Carolina Méndez, una joven atractiva de cabello rubio perfectamente arreglado y un vestido de diseñador, lo miraba con interés evidente. «Un placer conocerte al fin», dijo ella con una sonrisa practicada. «Tu padre habla maravillas de tu trabajo como cirujano». La cena transcurrió como un ballet social perfectamente coreografiado. Alejandro respondía con cortesía automática, sonreía en los momentos adecuados y hacía las preguntas esperadas, pero su mente vagaba constantemente hacia la imagen de Elena subiendo las escaleras de su edificio en Narvarte. «Alejandro parece distraído esta noche», comentó su tía Isabel a su madre en un momento en que pensaron que no las escuchaba. «¿Quizás problemas en el hospital? O quizás por fin está considerando seriamente sentar cabeza», respondió Beatriz, mirando significativamente hacia Carolina. «Ya va siendo hora de que piense en el futuro de la familia». Durante el postre, su padre se sentó a su lado. «Carolina parece interesada en ti», comentó en voz baja. «Su familia tiene conexiones importantes en el sector farmacéutico y hospitalario. Sería una excelente adición a nuestros planes de expansión». Alejandro sintió una repentina irritación. «¿Estamos hablando de matrimonio o de una fusión empresarial, papá?» Ricardo frunció el ceño. «A nuestra posición vienen ciertas responsabilidades, Alejandro. No estamos hablando solo de sentimientos, sino del legado familiar». Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de expectativas no dichas pero perfectamente comprendidas. Alejandro había navegado toda su vida en estas aguas, aceptando tácitamente que su camino estaba en gran parte predeterminado. La universidad correcta, la especialidad médica adecuada, el matrimonio conveniente, la continuación del imperio Montero. Pero esa noche, algo dentro de él se rebelaba contra esa trayectoria tan cuidadosamente trazada. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de Narvarte, Elena preparaba té mientras Sofía terminaba un proyecto universitario en la mesa de la cocina. «Llegaste más temprano hoy», comentó Sofía sin levantar la vista de su computadora. «¿Cancelaron el turno extra?» Elena sonrió recordando el improbable viaje en Mercedes. «No exactamente, alguien me trajo a casa». Esto captó inmediatamente la atención de su hermana, quien levantó la mirada con curiosidad. «¿Alguien? ¿Un alguien con nombre?» «El doctor Montero», respondió Elena, intentando sonar casual mientras servía el té. Sofía dejó escapar un silbido de sorpresa. «¿El famoso cirujano millonario? ¿El mismo que me dijiste que vivía en otro mundo?» Elena se encogió de hombros, aunque no pudo evitar sonreír. Solo estaba siendo amable. Pasaba por aquí y me ofreció un aventón. «Claro, porque Polanco y Narvarte quedan tan cerca», comentó Sofía con ironía. «Admítelo, Elena, le gustas». «No seas ridícula», respondió Elena, aunque un leve rubor delataba sus pensamientos. «Somos de mundos completamente diferentes». «¿Y eso qué importa?», preguntó Sofía, cerrando su computadora. «Eres inteligente, hermosa y trabajadora. Cualquiera sería afortunado de estar contigo, incluso un médico millonario». Elena contempló el té en su taza, pensativa. «La vida real no es una telenovela, Sophie. La gente como él se casa con personas de su mismo círculo social. Además, mi prioridad eres tú y terminar mi especialización». «Eres demasiado seria», se quejó Sofía.
¿Cuándo fue la última vez que te permitiste soñar un poco? La pregunta quedó sin respuesta mientras Elena se perdía en recuerdos. Desde la muerte de sus padres había asumido responsabilidades que la obligaron a madurar rápidamente, posponiendo sueños y deseos personales para asegurar un futuro para ambas. Al día siguiente, el hospital bullía con la actividad habitual. Elena había llegado temprano para prepararse para su turno cuando recibió un mensaje de la oficina del doctor Montero, solicitando su presencia. Con nerviosismo, subió al 6º piso, donde se ubicaban las oficinas de los especialistas. El contraste con las áreas de enfermería era evidente. Aquí los pasillos estaban alfombrados, las paredes decoradas con obras de arte, y reinaba un silencio que solo interrumpía el tecleo ocasional de las secretarias. «Adelante», respondió Alejandro cuando ella tocó suavemente la puerta de su oficina. El espacio era amplio, pero sorprendentemente sobrio, con estanterías llenas de libros médicos, un escritorio de madera oscura y, como único toque personal, algunas fotografías de lo que parecían ser misiones médicas en zonas rurales. «Buenos días, Elena», la saludó con una sonrisa que parecía reservada exclusivamente para ella. «Gracias por venir». «Buenos días, doctor». «Alejandro», corrigió ella recordando su petición del día anterior. «¿Querías hablar conmigo?» Él asintió, señalándole una silla frente a su escritorio. «Quería confirmar los detalles para que asistas a la cirugía valvular. Será el próximo martes a las 10. Elena notó que podría haberle enviado esta información por mensaje o a través de su secretaria, pero decidió no mencionarlo. «Estaré allí. Gracias por la oportunidad». «También quería preguntar», comenzó Alejandro, pareciendo inusualmente indeciso para alguien conocido por su seguridad. «¿Te gustaría asistir a una conferencia sobre técnicas quirúrgicas avanzadas este fin de semana? Soy uno de los ponentes y pensé que podría ser útil para tu especialización». Elena lo miró con sorpresa. Las conferencias médicas de ese nivel generalmente tenían costos de inscripción prohibitivos para una enfermera en formación. Como si leyera sus pensamientos, Alejandro añadió rápidamente: «Tengo pases adicionales como ponente. Sería un desperdicio no utilizarlos». La oferta era tentadora desde un punto de vista profesional. Sin embargo, Elena no podía evitar preguntarse si había algo más detrás de estas atenciones. «Me encantaría asistir», respondió finalmente, «si estás seguro de que no es una molestia». «En absoluto», dijo él, visiblemente aliviado por su aceptación. «De hecho, me gustaría conocer tu perspectiva sobre los temas que se discutirán». Mientras finalizaban los detalles, la secretaria de Alejandro entró con algunos documentos para firmar. «Doctor Montero, su padre llamó nuevamente. Quiere confirmar su asistencia a la cena con la familia Méndez el viernes». Un destello de incomodidad cruzó el rostro de Alejandro. «Dile que tengo una emergencia en el hospital», respondió sin mirar a Elena. Cuando la secretaria salió, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Elena se sintió repentinamente fuera de lugar, como si hubiera sido testigo de algo privado que no debería haber escuchado. «Debería volver a mis pacientes», dijo levantándose. Alejandro asintió, pero cuando ella se dirigía hacia la puerta, la detuvo con una pregunta inesperada. «Elena, ¿crees que las personas pueden escapar de las expectativas que otros tienen sobre ellas?» La pregunta, tan personal y filosófica, la sorprendió. Pensó en su propia vida, en las responsabilidades que había asumido no por elección sino por necesidad, en cómo había redefinido su camino después de la tragedia familiar. «Creo que a veces las expectativas son como jaulas invisibles», respondió con sinceridad. «Pero también creo que las jaulas más difíciles de abrir son las que construimos nosotros mismos». Sus miradas se encontraron y por un momento ambos sintieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente un médico y una enfermera compartiendo conocimientos profesionales. Eran dos personas reconociendo en el otro una búsqueda similar, aunque desde orillas muy diferentes de la vida. «Gracias», dijo Alejandro suavemente. «Te veré en la conferencia». Mientras Elena bajaba en el ascensor hacia su unidad, se preguntó en qué se estaba metiendo. Las palabras de advertencia de toda una vida, sobre mantener las relaciones profesionales, sobre las diferencias de clase, sobre no soñar demasiado alto, competían con la creciente sensación de que, tal vez,
Algunas reglas estaban hechas para romperse. El Centro de Convenciones Internacional de Ciudad de México resplandecía bajo el sol de la mañana. Sus amplios ventanales reflejaban el azul del cielo mientras médicos, investigadores y profesionales de la salud de toda Latinoamérica convergían para la conferencia anual de cardiología avanzada. Elena se detuvo frente a la entrada principal, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Había pasado la noche anterior planchando cuidadosamente su mejor conjunto: una falda lápiz negra, una blusa blanca de mangas 3/4 y un blazer azul marino que había comprado en una liquidación el año pasado para sus entrevistas de especialización. No era de diseñador, pero era lo más elegante que poseía. «¿Elena?», se giró para encontrar a Alejandro caminando hacia ella. Vestía un traje gris oscuro hecho a medida que acentuaba su figura atlética, con una corbata azul que, por coincidencia, combinaba con el tono de su blazer. Por un momento, pareció tan sorprendido de verla como ella de verlo, como si ambos hubieran olvidado momentáneamente que habían acordado encontrarse allí. «Buenos días», saludó ella, repentinamente consciente de las miradas curiosas de algunos asistentes que reconocían al prestigioso doctor Montero. «Me alegra que hayas podido venir», respondió él con una sonrisa genuina, mientras le entregaba una credencial de acceso. Sus dedos se rozaron brevemente durante el intercambio, enviando una inexplicable corriente de nerviosismo por el brazo de Elena. Juntos entraron al vestíbulo principal, donde cientos de profesionales de la salud conversaban en pequeños grupos. Elena notó inmediatamente que era una de las pocas enfermeras presentes. La mayoría de los asistentes eran médicos especialistas, muchos con décadas de experiencia. «Mi presentación es a las 11», explicó Alejandro mientras la guiaba a través de la multitud. «Pero antes hay algunas charlas interesantes sobre los últimos avances en válvulas artificiales». A medida que avanzaban, Alejandro saludaba con cortesía a colegas y conocidos, presentando ocasionalmente a Elena como una prometedora especialista en enfermería quirúrgica. Para su sorpresa, la trataba como una igual profesional, no como una subordinada o una invitada de segunda categoría. Durante la primera conferencia, Elena tomó apuntes meticulosamente mientras el ponente discutía nuevos materiales para prótesis valvulares. A su lado, Alejandro ocasionalmente se inclinaba para susurrarle clarificaciones o comentarios adicionales, su aliento cálido rozando su oído y haciendo que perdiera momentáneamente el hilo de sus pensamientos. «¿Entiendes por qué este avance es tan importante?», le preguntó durante un breve receso. Elena asintió. «Reduce significativamente el riesgo de formación de coágulos, lo que podría disminuir la necesidad de anticoagulantes a largo plazo». La expresión de Alejandro se iluminó con evidente admiración. «Exactamente. Muchos médicos con años de experiencia no captarían esa implicación tan rápidamente». El cumplido, profesional pero cálido, provocó un sonrojo en las mejillas de Elena, que intentó disimular tomando un sorbo de agua. Cuando llegó el momento de la presentación de Alejandro, Elena se sorprendió al ver su transformación. El hombre algo reservado que conocía en el hospital se convirtió en un orador carismático y apasionado que mantenía a toda la audiencia cautivada con su explicación sobre nuevas técnicas de cirugía mínimamente invasiva. Sus manos, que había visto trabajar con precisión milimétrica dentro de corazones humanos, ahora se movían con elegancia mientras ilustraba conceptos complejos. «El futuro de la cirugía cardíaca no se trata solo de tecnología avanzada», concluyó Alejandro, «sino de un enfoque integral donde cada miembro del equipo quirúrgico, desde cirujanos hasta enfermeros especializados, trabaja en perfecta sincronía para beneficio del paciente». La ovación fue inmediata y entusiasta. Elena aplaudió con genuino orgullo, sorprendida por la mención explícita de la importancia del personal de enfermería, algo poco común en conferencias dominadas por médicos. Después de la presentación, muchos colegas se acercaron a felicitar a Alejandro, algunos intentando discutir colaboraciones o invitándolo a eventos exclusivos. Elena dio un paso atrás, sintiendo que debía darle espacio para sus interacciones profesionales, pero él constantemente la incluía en las conversaciones, presentándola a influyentes cardiólogos y cirujanos.
Doctor Montero, no esperaba verlo acompañado, comentó un cirujano mayor con tono insinuante mientras miraba a Elena de arriba abajo. Su padre mencionó que estaba considerando un compromiso con la señorita Méndez. Un silencio incómodo cayó sobre el pequeño grupo. Elena sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua fría, recordándole bruscamente la realidad social que los separaba. La señorita Ramírez es una colega profesional, respondió Alejandro con voz fría y cortante, muy diferente al tono cálido que había usado con ella durante todo el día. Y mis asuntos personales no son tema de discusión en un entorno académico. El cirujano mayor pareció sorprendido por la respuesta, murmurando una disculpa antes de alejarse. La tensión permaneció en el aire, como una delgada pared invisible que repentinamente se había materializado entre ellos. «Lo siento por eso», dijo Alejandro cuando se quedaron solos. «Algunos colegas olvidan los límites profesionales». Elena asintió, intentando ocultar su turbación. «No te preocupes. Entiendo que tu vida personal es complicada. No es lo que piensas», comenzó él, pero fue interrumpido por otro grupo de médicos que se acercaba para felicitarlo. El resto de la conferencia transcurrió en un extraño limbo emocional para Elena. Seguía absorbiendo valiosa información para su especialización, pero cada interacción con Alejandro ahora estaba teñida por la conciencia de lo diferentes que eran sus realidades sociales. Cuando el evento concluyó, Alejandro insistió en llevarla a casa nuevamente. El viaje en coche comenzó en silencio, ambos procesando los eventos del día. «Elena», dijo finalmente Alejandro, mientras esperaban en un semáforo, «hay algo que quiero explicarte sobre lo que escuchaste hoy». «No es necesario», respondió ella con una sonrisa educada pero distante. «No me debes ninguna explicación sobre tu vida personal, pero quiero dártela». Su voz tenía una intensidad inusual. «Mi padre ha estado presionándome para formalizar una relación con Carolina Méndez. Es parte de su plan para expandir los hospitales familiares mediante alianzas estratégicas». Elena lo miró, intentando descifrar lo que realmente quería decirle. «Suena como una decisión comercial sensata», comentó, odiando el tono amargo que se filtró en su voz. Alejandro apretó el volante con fuerza. «Durante toda mi vida he seguido el camino que mi familia trazó para mí. La escuela correcta, la especialidad correcta, incluso las amistades correctas, y nunca lo cuestioné porque parecía lo natural». El semáforo cambió a verde, y el auto avanzó por las calles de la ciudad mientras el atardecer comenzaba a teñir el cielo de tonos naranjas y rosados. «Pero últimamente», continuó, «me he estado preguntando si esa vida realmente me pertenece o si solo soy un actor en una obra escrita por otros». Algo en la vulnerabilidad de su confesión tocó profundamente a Elena. Reconoció en sus palabras el mismo tipo de cuestionamiento que ella misma había experimentado en momentos cruciales de su vida. «¿Y qué has decidido?», preguntó suavemente. «Que ya no quiero ser simplemente lo que otros esperan de mí». Alejandro detuvo el auto frente al edificio de Elena y la miró directamente. «Estos días, hablando contigo, trabajando contigo, me he sentido más auténtico que en años». El corazón de Elena latía con fuerza, pero la parte racional de su mente le advertía sobre los peligros de malinterpretar sus palabras, de construir castillos en el aire que inevitablemente se derrumbarían. «Alejandro», comenzó con cautela, «somos de mundos muy diferentes. No quisiera confundir la amistad profesional con otra cosa». «¿Y si quiero que sea otra cosa?», preguntó él, su mirada intensa fija en la suya. El tiempo pareció detenerse mientras Elena procesaba sus palabras, buscando en sus ojos cualquier señal de duda o, peor aún, de condescendencia. «Quiero conocerte más», continuó él ante su silencio. «No como el doctor Montero a la enfermera Ramírez, sino como Alejandro a Elena. Sin el hospital, sin las expectativas familiares, sin las diferencias sociales. Solo nosotros». La propuesta flotaba entre ellos, tan aterradora como tentadora. Elena pensó en todas las razones por las que debería rechazarla. La complejidad de trabajar juntos, los inevitables rumores en el hospital, las diferentes realidades económicas y sociales que enfrentaban, el riesgo para su corazón si todo salía mal. Pero también pensó en las conversaciones que habían compartido, en cómo se sentía valorada y respetada cuando estaba con él, en la conexión que parecía trascender sus diferentes circunstancias. «Un café»,
respondió finalmente, su voz apenas audible. Podríamos comenzar con un café, en un lugar neutral y ver a dónde nos lleva. La sonrisa de Alejandro iluminó todo su rostro, transformándolo de una manera que hizo que el corazón de Elena diera un vuelco. Un café suena perfecto, dijo, como si ella le hubiera ofrecido el tesoro más valioso del mundo. Cuando Elena finalmente subió a su apartamento esa noche, sentía como si estuviera flotando entre dos realidades, la vida práctica y estructurada que siempre había conocido y un nuevo territorio de posibilidades que nunca se había permitido imaginar. La pequeña cafetería en la colonia Roma, con sus paredes cubiertas de libros usados y sus mesas de madera desgastada, representaba un terreno neutral para ambos. No era ni el lujoso restaurante en Polanco, donde Alejandro normalmente socializaría, ni un lugar demasiado modesto que lo hiciera sentir fuera de lugar. Era simplemente un espacio acogedor donde dos personas podían conocerse fuera de las jerarquías hospitalarias. Alejandro llegó primero, eligiendo una mesa junto a la ventana que daba a una pequeña plaza arbolada. Vestía jeans y una camisa azul casual, una imagen muy diferente a la del cirujano de bata blanca o el heredero en traje de diseñador. Parecía más joven, más relajado, casi vulnerable en su sencillez. Cuando Elena entró, buscándolo con la mirada, Alejandro sintió un vuelco en el estómago que no había experimentado desde su adolescencia. Ella llevaba un vestido sencillo color verde oliva y el cabello suelto, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros, tan diferente de la estricta coleta que usaba en el hospital. «Temía que te arrepintieras», dijo ella con una sonrisa tímida mientras se sentaba frente a él. «Estuve a punto de llegar una hora antes», confesó Alejandro. «Tuve que dar varias vueltas a la manzana para no parecer demasiado ansioso». La confesión, tan sincera y desprovista de su habitual compostura, rompió el hielo inicial. Pronto estaban sumergidos en una conversación que fluía naturalmente, saltando de temas profesionales a historias personales, descubriendo coincidencias inesperadas y diferencias fascinantes. «Nunca imaginé que un Montero hubiera trabajado en una clínica rural», comentó Elena, cuando Alejandro le contó sobre sus meses como voluntario en Chiapas durante su residencia. «Fue contra la voluntad de mi padre», explicó él. «Quería que hiciera una pasantía en un hospital privado en Houston, pero yo necesitaba recordar por qué realmente me hice médico». Elena comprendió perfectamente el sentimiento. «Yo decidí ser enfermera después de que mi abuela enfermó de cáncer. La enfermera que la cuidó en sus últimos días nos mostró tanta compasión, tanta dignidad. Supe que quería hacer lo mismo por otros». A medida que las horas pasaban y las tazas de café se convertían en tés, postres compartidos y eventualmente copas de vino, las capas sociales que los separaban parecían disolverse gradualmente. No eran un médico rico y una enfermera de clase media, sino dos personas descubriendo una conexión que trascendía etiquetas y categorías. Elena le habló de sus padres, del accidente que los había perdido, de cómo tuvo que convertirse en cabeza de familia para su hermana Sofía, a una edad en que la mayoría apenas comienza a descubrir quiénes son. Alejandro escuchaba con atención genuina, ocasionalmente cubriendo su mano con la suya en los momentos más emotivos del relato. «Debió ser increíblemente difícil», dijo cuando ella terminó. «La responsabilidad, el dolor, todo a la vez». «Lo fue», admitió Elena, «pero también me enseñó mucho sobre mí misma, sobre lo que realmente importa en la vida». Alejandro le contó sobre crecer como el heredero de los Montero, las expectativas constantes, la presión de nunca poder fallar, de siempre tener que ser excepcional. «La gente ve los privilegios, pero no ven la jaula dorada», confesó. «Cada elección que he hecho ha sido escrutada, evaluada según cómo afectaría al legado familiar». «¿Y tu madre?», preguntó Elena. «¿Es tan estricta como tu padre?». Una sombra cruzó el rostro de Alejandro. «Mi madre vive en un mundo de apariencias. Le preocupa más lo que dirán sus amigas en el club que lo que realmente me haría feliz». Cuando el local comenzó a cerrar, ambos se sorprendieron de que hubieran pasado 4 horas conversando sin apenas notarlo. Salieron a la plaza ahora iluminada por farolas, reluctantes a que la noche terminara. «Hay un pequeño parque aquí cerca», sugirió Elena. «Podríamos caminar un rato si quieres». Bajo la luz plateada de la luna,
Pasearon entre árboles centenarios, sus manos ocasionalmente rozándose, hasta que, finalmente, Alejandro entrelazó sus dedos con los de ella. El simple gesto envió oleadas de calor por el brazo de Elena hasta su corazón. Nunca había tenido una cita así, confesó Alejandro, deteniéndose junto a una fuente antigua. ¿Una cita en un parque público?, bromeó Elena. Supongo que estás más acostumbrado a restaurantes con estrellas Michelin. Él negó con la cabeza, su expresión seria bajo la luz moteada que se filtraba entre las hojas. Una cita donde realmente quiero conocer a la persona frente a mí, donde no estoy pendiente del apellido, de las conexiones familiares o de las apariencias, donde puedo ser simplemente yo. La sinceridad en su voz hizo que Elena se estremeciera. Sin pensarlo, se acercó más a él, atraída por una fuerza que parecía inevitable. «Elena», murmuró Alejandro, su voz apenas audible sobre el suave burbujeo de la fuente. «Creo que me estoy enamorando de ti». Las palabras, tan simples y directas, quedaron suspendidas entre ellos como una promesa y una pregunta a la vez. Elena sintió que su corazón se aceleraba mientras todos sus miedos y esperanzas se mezclaban en un torbellino de emociones. «Alejandro, yo...» comenzó, pero antes de que pudiera articular la confusión de sentimientos que la embargaba, él se inclinó lentamente hacia ella, dándole tiempo para retroceder si así lo deseaba. Pero Elena no retrocedió. En vez de eso, cerró los ojos mientras sus labios se encontraban en un beso suave, tentativo al principio, pero que rápidamente se profundizó con una intensidad que los sorprendió a ambos. Sus manos se deslizaron hasta la nuca de Alejandro, mientras él la rodeaba con sus brazos, acercándola más. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente, como si hubieran corrido una larga distancia. «Yo también estoy sintiendo cosas por ti», admitió Elena, su voz un susurro. «Pero tengo miedo, Alejandro, no solo por nosotros, sino por lo que esto significa para nuestras vidas separadas». Él asintió, comprendiendo sus preocupaciones sin necesidad de que las enumerara. «Lo sé. Mi familia, el hospital, las diferencias en nuestros mundos, pero creo que lo que estamos sintiendo vale la pena luchar por ello». En ese momento, el teléfono de Alejandro comenzó a vibrar insistentemente en su bolsillo. Con una mueca de disculpa, lo sacó para silenciarlo, pero al ver la pantalla su expresión cambió. «Es el hospital», explicó contestando rápidamente. «Montero, sí, ¿cuándo comenzó? Voy para allá inmediatamente». Al colgar, miró a Elena con una mezcla de preocupación y disculpa. «Es el paciente Rodríguez, el del trasplante de la semana pasada. Está presentando signos de rechazo agudo». «Ve», dijo Elena sin dudar. «Te necesita más que yo ahora mismo». La mirada que Alejandro le dirigió estaba cargada de gratitud y algo más profundo. «Esto no ha terminado», prometió, inclinándose para darle un último beso rápido. «Lo que está comenzando entre nosotros, encontraremos la manera». Mientras lo veía alejarse hacia donde había dejado su auto, Elena permaneció junto a la fuente, tocando sus labios donde aún podía sentir la presión de los suyos. Tenía la sensación de estar parada en el borde de un precipicio, sabiendo que dar el siguiente paso cambiaría irrevocablemente el curso de su vida. El hospital estaba en plena actividad nocturna cuando Alejandro llegó, dirigiéndose inmediatamente a la UCI, donde Martín Rodríguez, un hombre de 42 años, que había recibido un corazón nuevo apenas 10 días antes, luchaba contra su propio sistema inmunológico. Sus niveles de troponina están elevados y el ecocardiograma muestra signos de disfunción ventricular, explicó el residente de turno mientras caminaban apresuradamente por el pasillo. «Comenzamos con pulsos de metilprednisolona, pero la respuesta ha sido mínima». Alejandro asintió, su mente cambiando rápidamente del hombre enamorado al cirujano metódico. «Preparen una biopsia endomiocárdica y avisen al equipo de inmunología. Necesitamos confirmar si estamos ante un rechazo celular o humoral». Las siguientes horas fueron un torbellino de decisiones médicas, procedimientos y ajustes de medicación. Cuando finalmente logró estabilizar al paciente, ya amanecía. Exhausto pero satisfecho con el progreso, se dirigió a la sala de descanso para tomar un café antes de revisar a sus otros pacientes. Para su sorpresa, encontró a Elena allí,
preparando una cafetera. Vestía su uniforme de enfermera, lo que indicaba que acababa de comenzar su turno. «Buenos días», saludó ella con una sonrisa tímida, como si no supiera exactamente cómo comportarse después de los eventos de la noche anterior. «Buenos días», respondió él, repentinamente consciente de su apariencia desaliñada después de la noche en vela. «No esperaba verte tan temprano». «Cambié mi turno», explicó ella, sirviendo 2 tazas de café. «Pensé que podrías necesitar ayuda con el caso de rechazo. Tengo experiencia en el protocolo de manejo post-trasplante». La consideración le provocó una oleada de afecto. «Gracias», dijo, aceptando la taza que le ofrecía. «Rodríguez está estable ahora, pero las próximas 48 horas serán críticas». Conversaron brevemente sobre el caso, manteniendo un tono estrictamente profesional a pesar de las miradas cargadas de significado que intercambiaban. El hospital tenía ojos y oídos en todas partes, y ambos eran conscientes de la necesidad de discreción. «Sobre anoche», comenzó Alejandro en voz baja, cuando estuvieron momentáneamente solos. «No tenemos que hablar de eso ahora», respondió Elena. «Ambos necesitamos tiempo para pensar, ¿no crees?» Alejandro asintió, aunque una parte de él quería reafirmar lo que había dicho en el parque. «Tienes razón, pero quiero que sepas que cada palabra que dije fue sincera». La sonrisa de Elena fue como un rayo de sol después de una tormenta. «Lo sé, las mías también». Antes de que pudieran continuar, la puerta se abrió y varios miembros del personal entraron, obligándolos a retomar sus roles profesionales. Sin embargo, algo había cambiado fundamentalmente entre ellos, una conexión invisible pero innegable que parecía vibrar en el aire cuando estaban cerca. Lo que ninguno de los dos sabía era que su breve intercambio no había pasado desapercibido. Desde el pasillo, a través de la pequeña ventana de la puerta, la doctora Isabel Vega, jefa del Departamento de Cardiología y amiga cercana de la familia Montero, había observado toda la interacción con creciente interés y preocupación. Mientras Alejandro salía de la sala de descanso, su teléfono vibró con un mensaje de su padre. «Cena familiar importante esta noche. Carolina y sus padres estarán presentes. No faltes». Con un suspiro, guardó el teléfono sin responder. Las realidades de sus mundos separados comenzaban a presionar contra la frágil burbuja que él y Elena habían creado la noche anterior. Mientras tanto, Elena comenzaba su ronda en la UCI, desconociendo las fuerzas que ya se movían para poner a prueba el naciente vínculo entre ellos. La vida les había enseñado a ambos que nada valioso llegaba sin desafíos, pero los obstáculos que enfrentarían pondrían a prueba no solo sus sentimientos, sino también sus convicciones más profundas sobre quiénes eran y qué estaban dispuestos a sacrificar por amor. La mansión de la familia Montero se alzaba imponente en una de las zonas más exclusivas de Las Lomas, rodeada de jardines meticulosamente cuidados y custodiada por un sistema de seguridad discreto pero eficiente. Esa noche, el camino de entrada estaba flanqueado por antorchas decorativas que guiaban a los invitados hacia la entrada principal, donde un mayordomo de guante blanco recibía a cada recién llegado. Alejandro ajustó su corbata frente al espejo de su habitación de soltero, que mantenía intacta en la casa familiar a pesar de tener su propio apartamento en Polanco. Había evitado responder los mensajes de su padre durante todo el día, concentrándose en sus pacientes y especialmente en el caso de Martín Rodríguez, cuya condición había mejorado notablemente tras el tratamiento inicial. «Señor, sus padres preguntan si está listo», informó el mayordomo después de un suave golpe en la puerta. «Los invitados comenzarán a llegar en cualquier momento». «Diles que bajaré en 5 minutos», respondió Alejandro, repasando mentalmente las posibles excusas para abandonar la velada temprano. No se hacía ilusiones sobre el propósito de esta cena. Su padre había invitado a la familia Méndez con una clara intención: formalizar públicamente la relación entre Alejandro y Carolina, el primer paso en una alianza empresarial y familiar cuidadosamente planeada. Pero mientras se preparaba para este evento, que apenas 48 horas antes habría aceptado como inevitable, algo fundamental había cambiado en su interior. La noche con Elena, la conexión que habían compartido, las posibilidades que había vislumbrado en esos momentos juntos, todo ello había despertado una determinación que no sabía que poseía.
Cuando finalmente bajó a la sala principal, su madre se aproximó inmediatamente, elegante en un vestido negro de diseñador y joyas que habían estado en la familia por generaciones. «Alejandro, por fin», dijo con una sonrisa tensa. «Tu padre está a punto de servir los aperitivos. La familia Méndez llegará en cualquier momento». «Mamá», comenzó él, buscando las palabras adecuadas, «creo que deberías saber que no tengo intención de formalizar nada con Carolina esta noche». Beatriz Montero palideció visiblemente. «No es momento para bromas, hijo. Tu padre ha estado organizando esta fusión durante meses. El acuerdo con las farmacias Méndez duplicaría nuestro alcance en el sector salud». «No estoy bromeando», respondió con calma, «y ese es precisamente el problema. Para ustedes mi matrimonio es solo otro acuerdo comercial». Antes de que su madre pudiera responder, el timbre anunció la llegada de los primeros invitados. Con una última mirada de advertencia, Beatriz se compuso rápidamente y se dirigió a recibir a sus huéspedes, dejando a Alejandro con una mezcla de determinación y aprensión. La cena transcurrió como una obra de teatro bien ensayada. Conversaciones superficiales, risas educadas, comentarios sobre política y negocios. Todo el ritual social al que Alejandro estaba acostumbrado desde la infancia. Carolina, sentada estratégicamente a su lado, era encantadora y culta, el producto de la mejor educación que el dinero podía comprar. En otras circunstancias, quizás podría haber considerado la posibilidad de construir algo con ella, una relación basada en intereses comunes y compatibilidad social. Pero cada vez que ella sonreía o tocaba su brazo durante la conversación, Alejandro no podía evitar comparar esos gestos calculados con la sinceridad y calidez que había encontrado en Elena. Alejandro nos contaba que está implementando nuevas técnicas de cirugía mínimamente invasiva, comentó su padre durante el postre, dirigiéndose al señor Méndez. Su éxito ha sido notable. Impresionante, respondió Fernando Méndez. Carolina siempre ha admirado la dedicación de Alejandro a la medicina. Un hombre de ciencia y negocios, justo lo que nuestra familia necesita. Las miradas significativas entre ambos patriarcas eran imposibles de ignorar. Alejandro sintió una creciente tensión en su pecho, como si el nudo de su corbata se estrechara con cada minuto que pasaba. «De hecho», continuó su padre, levantando su copa de champán, «quizás este sea el momento perfecto para un anuncio especial». «Papá», interrumpió Alejandro con firmeza, «¿podríamos hablar en privado un momento?» El rostro de Ricardo Montero mostró un destello de irritación, rápidamente ocultado tras una sonrisa profesional. «Por supuesto, si nos disculpan». En el despacho, Ricardo cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. «¿Qué demonios crees que estás haciendo? Estaba a punto de anunciar tu compromiso». «Ese es exactamente el problema», respondió Alejandro, manteniendo la calma. «No puedes anunciar un compromiso que no existe ni existirá». Ricardo lo miró como si hubiera enloquecido. «¿De qué estás hablando? Este acuerdo ha estado en desarrollo por meses. Las acciones de ambas empresas ya están reaccionando positivamente ante los rumores. No me casaré con Carolina Méndez», declaró Alejandro con una resolución que sorprendió incluso a él mismo. No por estrategia empresarial, no por expansión hospitalaria, no por el legado Montero. Su padre lo estudió con incredulidad. ¿Es esto algún tipo de fase rebelde tardía? ¿A los 35 años? Es mi vida, papá. Por primera vez estoy decidiendo cómo quiero vivirla. «Esto tiene que ver con esa enfermera, ¿verdad?», preguntó Ricardo, su voz peligrosamente baja. «Isabel Vega te vio con ella esta mañana». Alejandro se tensó. No había anticipado que las noticias viajaran tan rápido. «Elena no tiene nada que ver con mi decisión de no casarme con alguien que apenas conozco por conveniencia familiar». «¿Elena?», repitió su padre con desdén. «¿La enfermera becada que vive en un barrio de clase media? ¿Es eso lo que quieres para el apellido Montero?» «Lo que quiero», respondió Alejandro con voz firme, «es ser feliz». «Algo que parece haberse perdido completamente en tus cálculos». Ricardo se acercó a su hijo, su rostro endurecido por décadas de negociaciones implacables. «Escúchame bien. Si insistes con esta tontería, enfrentarás consecuencias. Tu posición como jefe de cirugía cardíaca en nuestro hospital, tus privilegios como miembro de esta familia, todo está conectado a tus responsabilidades. ¿Estás amenazándome?».
Te estoy recordando quién eres, respondió Ricardo. Un Montero. Y los Montero ponemos el legado familiar por encima de caprichos románticos pasajeros. Alejandro observó a su padre, realmente viéndolo quizás por primera vez en su vida adulta. Un hombre brillante pero inflexible, que había sacrificado la felicidad personal en el altar del éxito y esperaba lo mismo de su hijo. Te equivocas, dijo finalmente. Soy médico antes que Montero. Mi compromiso es con mis pacientes y con mi propia integridad, y por primera vez en mi vida, también conmigo mismo. Sin esperar respuesta, Alejandro salió del despacho. Atravesó el comedor donde los invitados conversaban ajenos al drama familiar y se dirigió a la puerta principal. ¿A dónde vas?, preguntó su madre, alcanzándolo en el vestíbulo. Los Méndez esperan una respuesta. Alejandro la miró con una mezcla de tristeza y determinación. Dale mis disculpas a Carolina. Es una mujer excepcional que merece casarse por amor, no por estrategia corporativa. Antes de que Beatriz pudiera responder, Alejandro ya había salido de la mansión, sintiendo cómo el peso de décadas de expectativas se aligeraba con cada paso que lo alejaba de la casa familiar. Elena terminaba su turno en el hospital cerca de la medianoche. El día había sido agotador pero satisfactorio. El paciente Rodríguez mostraba mejorías consistentes y había logrado completar todos sus pendientes para la especialización. ¿Todavía aquí?, preguntó Luisa encontrándola en los vestuarios. Tu turno terminó hace media hora. Elena sonrió cansadamente mientras se cambiaba el uniforme por ropa de calle. Quería asegurarme de que toda la documentación del trasplante estuviera actualizada. Ya sabes cómo es el doctor Montero con los expedientes. Hablando del doctor, comenzó Luisa con tono conspirativo. Es cierto que los vieron llegando juntos esta mañana. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Coincidimos en el estacionamiento, eso es todo. Murmuró Luisa claramente no convencida, porque la doctora Vega estuvo haciendo preguntas muy específicas sobre ti hoy, y sabes que es íntima amiga de la familia Montero. Un nudo de ansiedad se formó en el estómago de Elena. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre tu experiencia, tu formación y si tenías alguna relación especial con cierto cirujano. No mencionó nombres, pero era bastante obvio. Elena cerró su casillero con más fuerza de la necesaria. No hay nada que contar, insistió, aunque el recuerdo del beso en el parque ardía en su memoria. Luisa levantó las manos en gesto de rendición. Solo te advierto como amiga. La gente como los Montero juega según reglas diferentes. Para ellos somos empleados reemplazables, no posibles nueras. Las palabras, aunque duras, reflejaban los mismos temores que Elena había intentado ignorar desde que comenzó a sentir algo por Alejandro. Siempre había sido práctica y realista, construyendo su vida sobre objetivos alcanzables y sacrificios necesarios. Soñar con un futuro con Alejandro parecía ir contra todo lo que sabía sobre cómo funcionaba el mundo. Gracias por preocuparte, dijo finalmente, pero te aseguro que tengo los pies en la tierra. Al salir del hospital, el aire nocturno refrescó su rostro acalorado. Mientras esperaba en la parada del autobús, reflexionó sobre su situación. Quizás lo más sensato sería poner distancia con Alejandro, concentrarse en su especialización, en Sofía, en el camino que había trazado cuidadosamente para sí misma antes de que él entrara en su vida. El sonido de un motor familiar interrumpió sus pensamientos. El Mercedes negro de Alejandro se detuvo frente a ella, pero algo en su expresión cuando bajó la ventanilla alertó a Elena de que algo no estaba bien. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó él, su voz tensa. Es importante. Después de un momento de duda, Elena subió al auto. Inmediatamente notó que Alejandro vestía un traje formal, aunque su corbata estaba aflojada y su expresión mostraba signos de tensión. ¿La cena familiar?, preguntó ella, recordando el mensaje que había visto en su teléfono el día anterior. Alejandro asintió mientras conducía, alejándose del hospital. Se suponía que esta noche anunciaríamos mi compromiso con Carolina Méndez. Elena sintió como si le hubieran arrojado agua helada. A pesar de sus conversaciones, a pesar del beso, a pesar de todo lo que habían compartido, la realidad de su mundo seguía su curso inexorable. «Felicidades», dijo mecánicamente, mirando por la ventana para ocultar el dolor en sus ojos.
No hubo compromiso, respondió él, su voz suave pero firme. Me negué. Elena lo miró sorprendida. ¿Te negaste? ¿A tu familia? ¿A los Méndez? A todos ellos, confirmó, deteniendo el auto en un mirador que ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada. Por primera vez en mi vida, me negué a hacer lo que se esperaba de mí. El silencio entre ellos estaba cargado de emociones no expresadas, mientras contemplaban las luces de Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte como un mar de estrellas terrenales. Mi padre me amenazó, continuó Alejandro, con mi posición en el hospital, con mi herencia, con todo lo que he conocido. Sabe sobre ti, sobre nosotros. Elena sintió que el miedo se apoderaba de ella. Alejandro, yo no puedo ser la razón por la que pierdes todo eso. Tu carrera, tu familia. No lo entiendes, la interrumpió, tomando sus manos entre las suyas. No estoy renunciando a nada por ti. Estoy eligiendo, por primera vez, ser fiel a mí mismo, a lo que realmente quiero. ¿Y qué es lo que quieres?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Una vida auténtica, una carrera donde ayude a personas porque es mi vocación, no para mantener el prestigio familiar. Y dudó un momento, sus ojos fijos en los de ella. La oportunidad de descubrir lo que podríamos construir juntos, sin presiones ni expectativas externas. Elena sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Parte de ella quería creer en la posibilidad de un futuro juntos, pero otra parte, la que había aprendido duramente sobre las realidades de la vida, temía las consecuencias. Tengo miedo, confesó, no solo por mí, sino por ti. Y si algún día me miras y te arrepientes de todo lo que dejaste atrás, eso nunca sucederá, respondió con convicción. Lo que estoy dejando atrás son cadenas doradas, no tesoros reales. El verdadero tesoro es la libertad de elegir mi propio camino y, quizás, recorrerlo contigo. Elena no pudo contener más las lágrimas. En los ojos de Alejandro veía una determinación y sinceridad que desafiaba todas sus defensas, todos sus argumentos racionales. Solo te pido una oportunidad, continuó él, secando suavemente una lágrima de su mejilla. No promesas, no compromisos inmediatos, solo la chance de descubrir juntos qué puede surgir entre nosotros cuando dejamos de lado las etiquetas y expectativas. Con el corazón latiéndole fuertemente, Elena tomó la decisión más valiente y aterradora de su vida. Inclinándose hacia adelante, besó a Alejandro, un beso que sellaba no una promesa de para siempre, sino un compromiso de intentarlo, de arriesgarse a soñar con posibilidades que nunca antes se había permitido considerar. Bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, dos almas de mundos diferentes encontraban un terreno común en la más universal de las verdades, que el corazón, cuando finalmente se libera de sus jaulas, sean estas de oro o de circunstancias, siempre busca su verdadero hogar. 6 meses después, el sol de la mañana se filtraba por las persianas del modesto pero acogedor apartamento en la colonia Condesa, iluminando la sala decorada con una mezcla ecléctica de objetos. Libros médicos apilados junto a novelas de literatura latinoamericana, una antigüedad heredada junto a una artesanía comprada en un mercado local, fotografías de dos familias muy diferentes compartiendo el mismo espacio. Elena terminaba de preparar café en la cocina mientras revisaba mentalmente su agenda del día. Como recién graduada de la especialización en enfermería quirúrgica cardiovascular, ahora dividía su tiempo entre el Hospital Central y una clínica comunitaria en un barrio periférico de la ciudad. ¿Has visto mi estetoscopio?, preguntó Alejandro, emergiendo del dormitorio mientras abotonaba su camisa. En tu maletín, donde siempre, respondió ella con una sonrisa, entregándole una taza de café. Alejandro la besó suavemente antes de tomar la taza, un gesto cotidiano que, sin embargo, seguía provocando mariposas en el estómago de Elena. ¿Lista para el gran día? Nerviosa, admitió ella. Nunca pensé que estaría presentando un protocolo de investigación ante la Junta Médica. Lo harás brillantemente, aseguró él. Tu programa de seguimiento postoperatorio es innovador. Incluso mi padre tuvo que admitir que los resultados preliminares son impresionantes. La mención de Ricardo Montero trajo una sombra momentánea. Los últimos meses no habían sido fáciles.
Tal como había amenazado, Ricardo había removido a Alejandro de su posición como jefe de cirugía cardíaca en el hospital familiar, un golpe profesional y personal que inicialmente pareció devastador. Sin embargo, lo que Ricardo no había anticipado era la reputación que su hijo había construido por mérito propio. El Hospital Central, la institución más prestigiosa e independiente de la cadena Montero, le había ofrecido a Alejandro no solo la jefatura del Departamento de Cirugía Cardiotorácica, sino también libertad para implementar programas innovadores que combinaran excelencia médica con accesibilidad para pacientes de todos los niveles socioeconómicos. En cuanto a Elena, lejos de ser un obstáculo para su carrera como Ricardo había insinuado amenazadoramente, la relación con Alejandro había abierto puertas inesperadas. Su talento, que siempre había estado presente, ahora tenía plataformas para brillar. Su programa de atención postquirúrgica, desarrollado durante su especialización, había mostrado resultados tan prometedores que hoy presentaría formalmente la propuesta para implementarlo a gran escala. ¿Sofía vendrá a cenar esta noche?, preguntó Alejandro mientras terminaban su desayuno. Elena asintió. Trae a su novio. Quiere que lo conozcas antes de su graduación la próxima semana. La mención de la graduación de su hermana provocó una oleada de orgullo en Elena. Después de años de sacrificio y trabajo duro, Sofía finalmente se convertiría en ingeniera, cumpliendo el sueño que sus padres habían tenido para ella. Por cierto, comentó Alejandro casualmente, mi madre llamó ayer. Elena levantó la mirada sorprendida. A diferencia de Ricardo, cuya oposición a su relación había sido frontal y absoluta, Beatriz Montero había mantenido una distancia fría pero educada, ocasionalmente haciendo pequeños gestos de aproximación que sugerían una lenta pero gradual aceptación. ¿Qué quería?, preguntó, intentando mantener un tono neutral. Invitarnos a comer el domingo, respondió Alejandro, observando cuidadosamente su reacción. Dijo que es tiempo de normalizar la situación familiar. Elena no pudo evitar una sonrisa irónica. ¿Esa es su forma de decir que se rinde y acepta que estamos juntos? Conociendo a mi madre, es lo más cercano a una bandera blanca que obtendremos, respondió él con una pequeña risa. ¿Quieres ir? Elena consideró la pregunta. Las pocas interacciones previas con Beatriz habían sido tensas, cargadas de expectativas no expresadas y juicios silenciosos. Sin embargo, también había visto destellos de la mujer detrás de la fachada social, momentos de vulnerabilidad que sugerían que, quizás, había más en común entre ellas de lo que ambas querían admitir. Creo que deberíamos ir, decidió finalmente, por ti, y porque eventualmente tendremos que encontrar una forma de coexistir como familia. Alejandro la miró con esa expresión de admiración que reservaba para los momentos en que su fortaleza interior lo sorprendía nuevamente. «Eres extraordinaria, ¿lo sabías? Lo dices porque te preparo café todas las mañanas», bromeó ella para aligerar el momento, aunque su corazón se hinchaba con sus palabras. Mientras se preparaban para salir, Elena observó su reflejo junto al de Alejandro en el espejo del recibidor. Físicamente, seguían siendo tan diferentes como el primer día. Él con sus rasgos aristocráticos y ropa de diseñador. Algunos hábitos eran difíciles de romper. Ella con su belleza natural y estilo sencillo pero elegante. Sin embargo, en los meses que llevaban juntos, habían desarrollado una sincronía, una manera de moverse por el mundo como unidad sin perder sus identidades individuales. «¿En qué piensas?», preguntó él, notando su mirada contemplativa. «En lo improbable de todo esto», respondió honestamente, «en cómo un encuentro casual en una sala de descanso cambió completamente nuestras vidas». Alejandro sonrió, entrelazando sus dedos con los suyos. «No fue casual», dijo con convicción. «Estaba destinado a suceder, solo que ninguno de los dos lo sabía entonces». El auditorio del Hospital Central estaba casi lleno cuando Elena terminó su presentación. Las diapositivas mostraban gráficos con resultados claros. Los pacientes que habían participado en su programa piloto de seguimiento postoperatorio mostraban tasas significativamente menores de complicaciones y readmisiones, además de una recuperación más rápida y satisfactoria. «Como pueden ver», concluyó con voz firme, a pesar del nerviosismo que sentía,
Este enfoque no solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que también representa un ahorro considerable en costos hospitalarios a mediano y largo plazo. El silencio que siguió fue roto por un aplauso que comenzó en la parte posterior del auditorio. Elena buscó con la mirada a Alejandro, quien aplaudía con evidente orgullo desde su asiento en primera fila. A su lado, para sorpresa de Elena, se encontraba Ricardo Montero, quien, después de un momento de duda, también aplaudió brevemente. Durante la sesión de preguntas, Elena respondió con confianza y conocimiento, incluso cuando algunos de los médicos más tradicionales cuestionaron aspectos de su metodología. Para su asombro, fue Ricardo quien intervino en un momento particularmente tenso. «Si me permiten», dijo poniéndose de pie con la autoridad que décadas como figura dominante en la medicina mexicana le habían conferido. «Los resultados preliminares del programa de la enfermera Ramírez son consistentes con estudios internacionales recientes. Creo que el Hospital Central tiene una oportunidad única de liderar una iniciativa que podría establecer nuevos estándares de atención postoperatoria en toda Latinoamérica». El apoyo inesperado dejó a Elena momentáneamente sin palabras. Miró a Alejandro, quien parecía tan sorprendido como ella por la intervención de su padre. Cuando la sesión terminó, Elena fue rodeada por colegas que la felicitaban y hacían preguntas adicionales. Para cuando logró liberarse, Ricardo ya se había ido, pero Alejandro la esperaba cerca de la salida. «Eso fue extraordinario», dijo, abrazándola con orgullo. «Les demostraste a todos por qué eres la mejor en lo que haces». «Tu padre», comenzó ella, aún procesando lo sucedido. «Lo sé», respondió Alejandro igual de perplejo. «Creo que esa fue su versión de una rama de olivo. A su manera, por supuesto». Mientras caminaban hacia la cafetería para celebrar, se cruzaron con la doctora Isabel Vega, quien los había observado con desaprobación durante meses. Para su sorpresa, la doctora les dirigió un breve pero claro asentimiento de reconocimiento. «Parece que las tormentas finalmente están amainando», comentó Alejandro mientras se sentaban con sus cafés. «O quizás simplemente nos hemos vuelto mejores navegantes», respondió Elena, recordando todos los desafíos que habían enfrentado. Los rumores hospitalarios, la hostilidad inicial de la familia Montero, las preocupaciones de Sofía sobre las intenciones de Alejandro, el ajuste a vivir juntos cuando provenían de mundos tan diferentes. «¿Sabes qué pensé durante tu presentación?», preguntó Alejandro, tomando su mano sobre la mesa. «Pensé en aquel primer día, cuando te encontré dormida en la sala de descanso, y cómo nunca imaginé que esa mujer agotada, pero determinada, cambiaría mi vida para siempre». Elena sonrió, recordando su propia incredulidad inicial ante la idea de que alguien como Alejandro pudiera interesarse genuinamente en alguien como ella. «Yo pensé que eras un médico arrogante que solo estaba siendo amable por cortesía», confesó. «¿Y ahora?», preguntó él, sus ojos brillantes con emoción. «Ahora sé que eres un médico arrogante que está perdidamente enamorado de mí», bromeó ella, ganándose una risa que amaba provocar. Por un momento, ambos quedaron en silencio, contemplando el camino recorrido y el que aún se extendía ante ellos. No había sido fácil y probablemente nunca lo sería completamente. Seguían siendo personas de orígenes diferentes, con experiencias de vida distintas y, ocasionalmente, con perspectivas divergentes. «Tengo algo para ti», dijo Alejandro repentinamente, sacando una pequeña caja del bolsillo de su bata. El corazón de Elena se aceleró. «Alejandro, no te asustes», dijo él con una sonrisa tranquilizadora. «No es un anillo, todavía». Al abrir la caja, Elena encontró un delicado colgante con un dije en forma de corazón anatómicamente correcto, un detalle que solo un cirujano cardíaco consideraría romántico. «Es precioso», susurró mientras Alejandro lo colocaba alrededor de su cuello, «para recordarnos a ambos que los corazones, incluso los más diferentes, pueden latir en sincronía cuando encuentran su ritmo común», explicó él. Con el colgante descansando cerca de su propio corazón, Elena se inclinó para besarlo, sin importarle las miradas curiosas de otros comensales en la cafetería del hospital. Habían superado demasiado como para preocuparse ahora por las apariencias. «Te amo», dijo simplemente, palabras que no intercambiaban a la ligera,
sino con la profundidad que solo viene de haber elegido el amor a pesar de todas las razones lógicas para evitarlo. «Y yo a ti», respondió él, su voz cargada de promesas para un futuro que construirían juntos, no según los planos de otros, sino diseñado por sus propios corazones. Afuera, Ciudad de México continuaba su bullicio eterno, indiferente a la pequeña pero significativa revolución que había ocurrido en las vidas de un médico millonario y una enfermera trabajadora, dos personas que habían desafiado expectativas y prejuicios para descubrir que a veces el amor más verdadero es aquel que nunca esperábamos encontrar. En la sala de descanso del cuarto piso, donde todo había comenzado, nuevos médicos y enfermeras cruzaban caminos cada día, compartiendo cafés, conversaciones profesionales y quizás miradas que contenían posibilidades aún no realizadas. Porque si algo habían demostrado Elena y Alejandro, era que incluso en los lugares más improbables, entre las personas más diferentes, las conexiones más profundas pueden florecer cuando se les da la oportunidad. Mientras tanto, en el pecho de Elena, cerca de su corazón que latía fuerte y seguro, descansaba un recordatorio tangible de que el amor verdadero, como la mejor medicina, no distingue entre ricos y pobres, entre médicos y enfermeras, entre mundos separados por circunstancias, pero unidos por lo más fundamental de la experiencia humana, la capacidad de ver más allá de las diferencias y encontrar en otro corazón un hogar.